Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos mis amigos y hermanos. Los saludo en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador Jesucristo. Hoy estamos aquí transmitiendo desde tu canal La Única Verdad de Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el Señor Jesucristo. Bueno, hoy nos damos cita de nuevo aquí en este tu canal para traerte a ti un tema de verdad que es muy apasionante y a la vez es develador, o sea, trae revelación, ¿sí? Como todos saben, hay unos textos en las escrituras bíblicas, que han sido manipulados, y por qué mejor no decir han sido adulterados con el fin de cambiar el contexto de lo que realmente habló o dijo el escritor. Este es el caso de hoy. Hoy vamos a traer ese tema y espero que tú, querido hermano, por medio de esta enseñanza veas que nosotros los apostólicos del nombre, nosotros los del nombre de Jesús, nosotros que defendemos la unicidad de Dios, estamos fundamentados o estamos fundados en la única verdad de Dios, la cual es que Jesús es el único y verdadero Dios y la vida eterna, que Dios es uno, único y solo, que no hay dos ni tres personas divinas, que Dios es único, solo, singular, irrepetible, y que fue ese mismo Dios que se manifestó en carne y nosotros le conocemos con el nombre de Jesús, o Jesucristo, o Jesús el Cristo, o Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata hoy este nuevo programa, el cual, te repito, es develador, trae revelación, trae edificación, trae consolación a nuestro corazón. Ahora, te invito a que si no te has suscrito al canal, querido amigo, querido hermano, lo hagas. Suscríbete al canal y si te gusta este video, dale like. Dale ese like. Y también dale like ahí o dale un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando haya un video nuevo aquí en este tu canal, La Única Verdad de Dios. Bueno, esta enseñanza lleva como título la adulteración hecha según de Tesalonicenses 1:1 y 1:12. ¿Sí? Óigame bien, la adulteración hecha según de Tesalonicenses capítulo 1:1 y capítulo 1:12. ¿Sí? Ahí en este texto de segunda de Tesalonicenses hay dos adulteraciones a la escritura, óigame bien, dos adulteraciones a la escritura. Pero vamos a ambientar un poquito. ¿Quién es el que hace, quién es los encargados de hacer esto o por qué lo hacen? ¿Sí? Los encargados de hacer esto, doy gracias a Dios primeramente que nosotros, las iglesias del nombre, no hemos traducido la escritura. Las escrituras son traducidas de los idiomas originales como son griego y hebreo al español por los organismos trinitarios encargados de traducirlas. Ya ustedes sabrán, ahí en sus Biblias están cuáles son esos organismos. Hay varios. Si usted abre su Biblia, encontrará cuál es ese organismo. Estos organismos encargados de traducir las escrituras han adulterado ciertos versos. ¿Y por qué los han adulterado? Con el fin de enseñar algo que la escritura o que el escritor, ¿sí? Más bien no enseña. Este caso es el de la Trinidad, ¿sí? Entonces, en 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:12, estos dos versos han sido manipulados, adulterados por estos organismos para enseñar que Pablo hablaba o enseñaba Trinidad. Miremos o empecemos a desarrollar este tema. Acompáñenme, por favor, no se me vaya a ir. Es lamentable que los eruditos trinitarios, ¿sí? Y estoy hablando, al hablar de eruditos, hablo con las personas encargadas de traducir las escrituras del griego y del hebreo al español, o sea, con las entidades encargadas, con las entidades que hacen esto y que venden o comercializan las Biblias, ¿sí? Primeramente, pues hacen un trabajo titánico, hacen un trabajo bueno, ¿no? Podemos decirlo, de traducir las escrituras y traerlas, ¿sí? A precios módicos a nosotros los simples leyentes, pero
no han traducido muchos textos tal como fueron escritos por sus autores, sino que ellos le han manipulado, óigame bien, con el fin de enseñar Trinidad, algo que la Biblia no enseña. Entonces, es lamentable que los eruditos trinitarios, para poder argumentar su dogma, hayan tenido que adulterar las Escrituras. Ya es notorio que esas adulteraciones, una por una, han ido saliendo a la luz, para que todos aquellos trinitarios que se aperciban de que su fe está fundada en una adulteración de las Escrituras, sean salvos. Ya que el Señor es claro al decirnos, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, con esto de que las Escrituras, estas adulteraciones han ido saliendo una por una a la luz, quiero decir, pues ya todos sabemos que es de dominio público, que 1 de Juan 5, 7 y 8 fue adulterado y que ya muchas traducciones bíblicas dicen que ese verso no existe en los manuscritos antiguos. Ya sabemos que Mateo 28, 19 también ha sido adulterado, pero todavía falta que estos organismos reconozcan que muchos versos, como están en la Escritura, han sido manipulados o adulterados por ellos. Ya, pero también quiero instar a mis amigos trinitarios que miren, óigame bien, miren que sus líderes les están mintiendo, ya que estos organismos le mienten para que ustedes crean algo que no es verdad, y que vengan al conocimiento de la verdad, se aperciban de ello, ¿sí? Y reconozcan que la Biblia, tal como fue escrita en su original, confiesa que Jesucristo es el único verdadero Dios y la vida eterna. Pero sigamos adelante. Los líderes trinitarios enseñan que Jesús es otro Dios u otra persona divina, diferente a Dios el Padre, ¿sí? Ellos dicen, por ejemplo, que hay tres personas divinas, diferentes y distintas la una de la otra, pero coiguales, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por eso decimos que ellos enseñan que Jesucristo es otro Dios u otra persona divina, diferente al Padre, ¿sí? Y basan mucho de esto, ya, para enseñar esto, se basan mucho en los escritos de Pablo, donde aparece Jesús, ¿sí?, separado de Dios, ¿ya? Y este caso lo vemos en 2 Tesalonicenses 1:12 y 1:2, que nos dicen, vamos a tomar como primero el 2 Tesalonicenses 1:12. Voy a esperar que usted busque su Biblia, vamos a mirarlo, ¿sí? 2 Tesalonicenses 1:12. Esperar que usted tome su Biblia, porque ahí vamos a tomar lectura en este momento. Según el Tesalonicenses 1:12, nos dice así: para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Note que en estos textos se basan los organismos o los líderes trinitarios, los pastores trinitarios, en decir, mire, Pablo predicó ya o enseñó varias personas en la deidad, porque mire, aquí dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese y del separa a Dios del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo enseñó que había una Trinidad, ¿sí? No lo enseñó, pues, digámoslo así, explícitamente, pero sí lo enseñó implícitamente, porque estaba implícito en el texto, porque el del separa a Dios del Señor Jesucristo. Pero sigamos a ver si esto es verdad. Como podemos leer en este pasaje, ¿sí? Como podemos leer en este pasaje, allí podemos ver la separación de Dios y Jesús, ya que el texto dice de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Con esto los líderes y pastores trinitarios les enseñan a sus liderados que sí hay una Trinidad, ya que en el verso vemos dos separados por el vocablo del, que son Dios y Jesús, ¿sí? Como lo venía diciendo, ahí en ese vocablo del hace separación entre Dios y Jesús. Entonces, con eso ellos enseñan ya que ciertamente hay una Trinidad o una pluralidad de personas dentro de la deidad. Pero sigamos adelante. Pero nada más salido de la realidad que esto, ¿sí? O sea, de lo que dice este texto, nada más salido de la realidad. No, digámoslo así, no de lo que dice el texto en sí, sino de cómo lo han traducido. Ya que en Pablo en este verso no dijo eso,
Y eso lo veremos en la traducción hecha al escrito original del griego, es decir, en las palabras originalmente escritas por Pablo. Veamos pues qué fue lo que escribió Pablo en realidad en este verso en griego y su respectiva traducción al español. La traducción está dispuesta después de cada... Mire, observe en la parte superior de su pantalla, está escrito lo que Pablo originalmente escribió, ¿sí? ¿Cómo escribió Pablo en el griego? Es de aclarar un poco que aunque Pablo era judío, ¿sí?, y los apóstoles eran judíos, ellos escribieron no en hebreo, ellos escribieron en griego por la sencilla razón, o por dos sencillas razones. Una, que el griego era el idioma universal de la época, ¿sí? Todas las naciones bajo el Imperio Romano hablaban y escribían perfectamente el griego. Y dos, Pablo escribió en griego porque sus cartas eran cartas a iglesias fuera de la nación hebrea, o sea, iglesias que eran gentiles, iglesias que no conocían el hebreo, sino que como el griego era el idioma original, por eso Pablo escribió en griego. Sí, por eso vemos que hoy los manuscritos, ya más de 6.000 manuscritos que hay, o más de 6.000 copias de esos manuscritos, todos están en griego. Entonces, esto fue lo que Pablo escribió originalmente, lo que vemos arriba, que dice, opos endosasen, to onomatou, curio, hemon ieso, Christo, hem, huminkai, humeis en auto, katate, harim, tou seu, hemonkai, curio, ieso, Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a traducirlo. La traducción palabra a palabra la encontramos en la parte de abajo, donde opos significa para que, endosasen significa sea glorificado, to el onoma nombre, tou del curio Señor, hemon nuestro, y eso Jesús, Cristo, en, ya significa en, humin vosotros, kai y humeis vosotros, en, auto, el, kata por, ten, la, harin gracia, tou del, seu Dios, hemon o hemon nuestro, kai y curio Señor, y eso Jesús, Cristo. Note algo. Si vamos a traducir palabra a palabra lo que dice aquí nos falta algo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos falta en este texto, ¿ya? Porque así está la traducción palabra a palabra, y vamos a ver qué significa o qué resultado nos da. Sigamos adelante. La traducción, óigame bien, la traducción textual de este texto que hemos traducido, que usted me ha ayudado a traducir, dice así: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Sí nota usted algo aquí? ¿Sí nota? Mire, volvamos a leer. La traducción exacta de lo que hemos leído dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Qué nota usted aquí? Bueno, ¿qué nota usted aquí? Pues yo estoy notando algo, que aquí falta el vocablo del, para separar Dios y Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí falta ese vocablo, el vocablo del. Por lo tanto, Pablo no habló de una separación entre Dios y Señor. Aquí Pablo lo que nos está diciendo es que Jesús es nuestro Dios y Señor, ¿sí? Porque aquí dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. O sea, para Pablo, Jesucristo era Dios y Señor, ¿sí? Aquí nos falta el vocablo de él. En lo que escribió Pablo originalmente no está ese vocablo de él, ¿sí? Veamos o sigamos adelante y vamos a comparar los dos textos. Ahora comparemos, vamos a comparar la versión al español que tenemos, o sea, lo que tenemos en nuestra Biblia, con lo que verdaderamente escribió Pablo. Vamos a hacer una comparación, vamos a hacer ahí un símil entre las dos versiones, lo que realmente se escribió y lo que está en nuestra Biblia. Sigamos.
Esto dice nuestra Biblia, ¿sí? Ahí donde estamos situados, 2 de Tesalonicenses 1:12, ¿sí? Esto dice nuestra Biblia. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En nuestra Biblia, como ha sido traducido por los organismos trinitarios, ¿sí? Separan a Dios del Señor, ¿sí? Entonces da como resultado 2. Ahora, la traducción real, la que hemos traducido palabra a palabra, ¿sí? La que tradujimos palabra a palabra, no nos dice así. Mire lo que nos dice, palabra a palabra, para que el nombre de nuestro Señor Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Sí ve? ¿Sí nota usted que la traducción real, la traducción palabra a palabra, no trae el vocablo del? Por lo tanto, el vocablo del es una añadidura. Es algo que le han colocado. ¿Quiénes? Los organismos encargados de traducir las escrituras. ¿Con qué objetivo? ¿O para qué? Para poder enseñar que Pablo enseñó Trinidad y que Dios era uno y que el Señor Jesucristo era otro. Pero nada más alejado de la realidad, nada más alejado de lo que realmente escribió Pablo. Para Pablo, Jesucristo es nuestro Dios y Señor. Así lo dice. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué colocaron esto? Ya lo dijimos, por la necesidad de enseñar algo que la Biblia no enseña, una Trinidad, que Pablo enseñó, Trinidad. No, falso. Para Pablo, Jesús era Dios y Señor. Él mismo era el Dios y él mismo es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero sigamos adelante. Como vemos, los eruditos trinitarios han adulterado este verso añadiéndole del. O sea, le han añadido del. ¿En dónde? Ahí para hacer separación entre Dios y Jesús. ¿Sí? Ahí le han añadido ese del. Y con esto así poder argumentar que Pablo era trinitario y que él predicó y enseñó la Trinidad. Pero nada más alejado de la realidad. Con este verso Pablo nos demuestra que para él, ese Dios que es además el Señor, es Jesús. Y no otro, que no hay más que un Dios, Jesús, y Él mismo es el Señor, ya que el texto originalmente nos dice, volvámoslo a repetir, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Sigamos adelante con esta emocionante enseñanza, con esta edificante enseñanza. Oh, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús, que nos enseña a nosotros lo que verdaderamente escribieron sus santos apóstoles. Como vemos, lo dicho originalmente por Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:12, de que Jesús es el Dios y Señor, es ratificado además. Óigame bien, esto de que Pablo dice que Jesús es Dios y Señor, es ratificado por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:16, ¿sí? Si usted hace un estudio comparando las escrituras más antiguas, como son la antigua versión y las sagradas escrituras 1569, va a encontrar lo que realmente fue escrito por Pablo, ¿sí? Pablo escribió ratificando, 2 de Tesalonicenses 1:12, Pablo escribió ratificando que Jesús, óigame bien, que Jesús es ese Dios y que además de ser Dios y Señor, es el Padre. Y eso lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:16, que a la letra dice, óigame bien, y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y la buena esperanza por gracia. Óigame bien, lea atentamente, y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Óigame bien lo que quiere decir aquí esto. Hay un pronombre demostrativo, ¿sí? ¿Sí? Que hace o demuestra o muestra que está hablando de uno solo. Dice y el mismo, o sea, está en singular. Dice el mismo. ¿Quién? Jesús, nuestro Señor. El mismo que es el Cristo y Dios y Padre nuestro. ¿Ya? Y lo ratifica diciendo el cual.
Si fuesen dos dirían los cuales, pero no, dice el cual, está en singular. Nos amó. Si fuese dos, ese verbo amar estaría en plural. Entonces dirían nos amaron, pero no, está en singular. Dice nos amó y nos dio. El verbo dar también está en singular. Si fuese dos dirían nos dieron, pero no, está en singular y dice nos dio la consolación eterna y la buena esperanza por gracia. Ratificando con esto que Jesús mismo es nuestro Señor, el Cristo y Dios y Padre nuestro, ratificando con esto que Pablo creía y estaba firmemente convencido que Jesús era el Dios y Señor nuestro. No hablaba de dos, para Pablo era el mismo. Gloria al nombre de Jesús. Sigamos adelante con esta enseñanza. Como podemos leer, para Pablo, Jesús mismo es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Hijo. Y también, y el Dios y Padre nuestro. ¿Sí? Porque él dice, y el mismo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Es como si dijésemos, el mismo que barre, trapea. ¿Sí? El mismo. ¿Ya? El mismo abogado es el defensor. ¿Ya? El mismo fiscal es el abogado. Ahí está hablando de uno solo, el mismo. Sí, lo mismo usa aquí. Entonces, para Pablo, ¿quién es? El mismo Jesús es el Cristo, sí, y el Dios y Padre nuestro. Y esto no es una contradicción en Pablo, ni una mala traducción del texto, ya que para Pablo el único y sabio Dios vino al mundo, ¿sí?, a salvar a los pecadores, y lo hizo haciéndose en carne. Eso lo dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 16, donde dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero. Y dice, por lo tanto, al único y sabio Dios sea honor y gloria. Ahí Pablo está exaltando a Jesús como el único y sabio Dios. Y nos dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Y debemos recordar que para Pablo solamente hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Y eso está en 1 Corintios capítulo 8, verso 4 al 6. Ahora, lo que sí es contradictorio es adulterar las escrituras añadiéndole palabras para así cambiar el sentido de la oración, como aquel de él en 2 Tesalonicenses 1:12 que estamos estudiando, y con esto argumentar para engañar a los creyentes en la Trinidad que Dios y Jesús son dos diferentes el uno del otro, como argumenta la Trinidad. Ahora, los eruditos trinitarios tienen como defensa para argumentar por qué ellos colocan ese del en la oración separando a Dios de Jesús. Ellos argumentan que la oración está en caso genitivo en el griego. Y como es cierto, en el genitivo las palabras se traducen con el vocablo de o del, según sea el caso. Pero lo que se olvidan de aplicar los eruditos trinitarios, óigame bien, les viene como un olvido, ¿sí? Se olvidan pasajeramente, ¿sí? Les conviene aplicar las reglas gramaticales del griego en unas cosas, pero en otras no, como es en este caso. Ellos olvidan de aplicar, y lo hacen de manera voluntaria. Estos eruditos olvidan de aplicar las reglas gramaticales del griego para sustantivos unidos por la conjunción kai, que significa ahí, que nos dice, óigame bien hermano, óigame bien amigo trinitario, mire lo que nos dice la regla kai, la regla gramatical del griego para sustantivos unidos por la conjunción kai o i, que nos dice, usos especiales del artículo. Usos especiales del artículo con nombres conectados por kai, que significa ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esos usos especiales. Dice, la regla gramatical del griego de Graham-Bichat, que es cierta, dice, cuando el copulativo kai, o sea, i, conecta con dos nombres o sustantivos del mismo caso, óigame bien, dos sustantivos, dos nombres del mismo caso, en este caso está Dios y Señor, como es en el caso de 2 Tesalonicenses 1:12, o sea, conecta con dos sustantivos o nombres del mismo caso, ¿ya? Como son dativo, acusativo, genitivo, nominativo, en este caso está en genitivo, ¿ya? Y ambos coinciden en número y género, o sea, son singulares y son femeninos o masculinos, ¿sí? Número singular o plural y género
femenino o masculino. Si ambos coinciden en el caso, el número y el género, si el artículo Job, o sea, si el artículo determinado, el, en, del, ya, las, los, las, ya, en cualquiera de sus casos precede al primero de los dos nombres, o sustantivos o participios, y no está repetido en el segundo nombre, sustantivo o participio, este último, o sea, el segundo sustantivo, siempre se referirá a la misma persona que está descrita en el primer nombre, sustantivo o participio, denotando la segunda parte de la oración, o sea, la unida por kai, después de esta, una última descripción de la misma persona primeramente mencionada. ¿Sí? Entonces, aquí vemos esto, la regla, vamos a explicarla más fácil. La regla nos dice que si hay dos sustantivos unidos por el copulativo kai, o sea, y, ¿sí? Y el primero, en este caso tenemos dos sustantivos, ¿no? Que son Dios y Señor. Dios, óigame bien, Dios, y está unido por el copulativo kai, que significa y Señor. Entonces, si a los dos, si al primero, óigame bien, le antecede el artículo definido el, que para nosotros es el pronombre, un pronombre, el o del o las, los, las, y todos estos dos sustantivos coinciden en género, número y caso. Entonces, si al primero le antecede el artículo definido, en este caso que es del, ya, y el segundo no lo trae, lo que nos dice la regla es que se refiere a la misma persona, ¿sí? Se refiere a la misma persona y denota la segunda parte de la oración, ya, que la segunda parte es una descripción del sujeto, de la primera mencionada, o sea, del sujeto. En este caso el sujeto es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, dicho esto, entonces siempre la regla nos va a decir que esta oración está bien traducida como nosotros la hemos traducido, ya que dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Esto nos lo ampara también la regla gramatical, porque hay dos sustantivos unidos por el copulativo kai, o i, que es Dios y Señor, ¿sí? Pero el primero trae el artículo definido, tou, pero el segundo no lo trae. Eso nos indica que se refiere a la misma persona. Pero sigamos adelante. Volvamos. Hay una pequeña interrupción, pero volvamos. Aquí vemos, vamos a ver, me disculpan ahí la pequeña interrupción, pero aquí vamos de nuevo aquí, donde estamos desarrollando nuestra explicación de la regla, ¿sí? Aquí vemos el artículo definido tou, ahí donde está subrayado, por favor, dice tou, seo, gemon, kai, curio, y es su Cristo. Ese tou que está de primero es el artículo definido, ¿sí? Es el artículo definido, ¿ya? El segundo, que es seu, es el primer sustantivo, ¿ya? Vemos a kai, ¿ya? Gemon, kai, que es el copulativo, y vemos a curio, ¿ya? Que es el segundo sustantivo. Entonces la regla nos dice que si el primero, ¿ya? El primer sustantivo trae el artículo definido, ¿ya? Y el segundo no lo trae, ambos sustantivos se refieren a una misma persona. Entonces, por lo tanto, la traducción que hemos hecho del Dios nuestro y Señor Jesucristo lo avala la regla gramatical Granville-Char. Y ahí vemos que los trinitarios han adulterado este texto metiéndole un segundo tou al texto para que quede como si Pablo hubiese hablado de dos, ¿ya? Allí vemos en el primer sustantivo seu, que es igual a Dios, antes de kai, ¿sí? Y está precedido por el artículo tou, o sea, de lo que venimos diciendo, que nos quedaría tou, seu, gemon, kai, ¿ya? Que nos diría del Dios nuestro y, ¿no? Pero el segundo sustantivo, después de kai, o sea, después de i, no lo tiene, es decir, el sustantivo Señor, kai, curio, ¿ya? Y eso, Cristo,
O sea, ese no lo tiene, indicándonos esto que debemos aplicar la regla, y esta nos dirá que ambos sustantivos, Dios y Señor, se refieren al mismo, es decir, a Jesús. Sí, se refiere a Jesús. Así Señor está en genitivo, ya que el primer sustantivo tiene el artículo tou antes de kai, pero el segundo no lo tiene. Tou, seo, gemon, kai, curio y Jesús Cristo, que dice del Dios nuestro y Señor Jesús Cristo. Entonces, con esto quedamos convencidos que Pablo no escribió ahí que Dios sea uno y que el Señor sea otro. Sigamos adelante. Ahora, la verdadera traducción de esta oración ya queda así. ¿Sí? La verdadera traducción de esta oración queda así: del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Tanto traduciéndola literalmente como lo hicimos unas páginas atrás o unos minutos antes, como lo tradujimos literalmente, o aún aplicando la regla Granville-Sharp del griego, nos queda el texto diciendo del Dios nuestro y Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos nosotros la razón en decir que este texto ha sido adulterado, añadiéndole un segundo del al texto para que separar de Dios del Señor, cosa que Pablo no escribió. Pero sigamos adelante. Ahora, vamos a hacer el ejercicio como si Pablo, ya vimos, vamos a dejar claro que Pablo no escribió que Dios y Jesús sean dos diferentes en este texto. Nos dice que Dios y Jesús son el mismo, ¿ya? Donde nos dice, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así está bien traducido, tanto aplicando la regla Granville-Sharp como aplicando la traducción literal del texto, ¿ya? Ahora, si Pablo hubiese hablado de dos diferentes, le habría colocado el artículo tou a ambos sustantivos. Solo así, óigame bien, solo así, ¿ya? Pablo hubiese hablado de dos diferentes, ¿ya? Hubiera tenido que ponerle, ¿ya? A ambos sustantivos como seu, Dios, y curio, Señor, ¿sí? Aquí los vemos, seu, Dios, y curio, Señor, a ambos tuviera que haberle colocado el artículo definido tou, ¿ya? Para que la oración quede como lo han traducido en nuestras Biblias, de nuestro Dios y del Señor Jesús. Veamos cómo hubiera escrito Pablo en la oración si él creyera que Dios y Jesús son dos diferentes. Veamos cómo Pablo hubiese escrito esto como está escrito hoy en nuestra escritura, como la han adulterado. Si Pablo hubiese escrito así como vamos a ver, realmente el texto sí diría por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, pero es aplicando o añadiendo el artículo tou a ambos sustantivos, cosa que no lo hizo Pablo en el texto original. Pero veamos cómo hubiera quedado ya si Pablo creyese en dos o en tres diferentes. Mire, vamos a leer solamente la parte que está en rojo y subrayada de ahí en adelante, ¿sí? Esto ahí yo he colocado, ¿ya? He colocado el artículo definido tou, que significa del, lo he colocado a ambos sustantivos, ¿ya? Solo así, Pablo hubiese escrito, ¿ya? Que Dios sea uno y Jesús o el Señor sea otro, ¿sí? Entonces el texto nos hubiese quedado así: tou, que significa del, seu, seu, o teu, que significa Dios, gemon, nuestro, kai y tou, del, curio, Señor, y esou, Jesús, Cristo. Solamente así, o Cristo, ¿ya? Solamente como está escrito aquí, Pablo hubiera escrito textualmente lo que hoy está escrito en nuestra Biblia, ¿ya? Como vemos, para que se lea como si fuesen dos personas, Pablo tendría que haber escrito tou, del, antes del primer sustantivo, seu, o sea, Dios, como también antes del segundo sustantivo, curio, Señor. Y esto lo haría para separar a Dios del Señor Jesús, así como está en la parte resaltada de arriba en el griego. Así la oración se traduciría de la siguiente manera. ¿Sí?
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Solamente así, aplicando o añadiendo o colocando o escribiendo, ¿sí?, el artículo definido tou, tanto a seu, a Dios, como a curio, o sea, tou seu, hemon kai, tou curio, ¿sí? O sea, del Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Solamente así Pablo hubiese separado a Dios del Señor, ¿sí? Cosa que el texto originalmente no lo dice, porque dice tou, seu, hemon, kai, curio, Iesu Cristo, o sea, del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Así lo escribió Pablo. Por lo tanto, los organismos trinitarios encargados de traducir las escrituras le han añadido ese del de separación de Dios y el Señor, para dar a entender que Pablo habló o escribió acerca de, o creía en varias personas divinas en Dios, lo cual es mentira. Ahora, como vimos en el texto de 2 Tesalonicenses 1:12, originalmente Pablo escribió que Jesús mismo es el Señor y Dios. Ya que nos dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Esto es lo que originalmente escribió Pablo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los que añaden o a lo que está escrito realmente? Yo le creo a lo que está escrito realmente. Y yo te invito a ti, hermano, te invito a ti, amigo, que también le creas a lo que realmente está escrito, ¿sí? Lo que realmente está escrito. Porque el Señor dijo, no añadas a mis palabras. ¿Qué necesidad tienen de añadirle? No añadas a mis palabras y tampoco le quites. Ya, no le quites a mis palabras tampoco. Hay una, ¿cómo se puede decir? Una advertencia de no añadirle a las palabras del Señor, de no quitarle a las palabras del Señor. Entonces, cuando el hombre hace esto, lo hace con una intención, lo hace con la intención de adulterar, de manipular, de hacer que la Escritura diga algo por lo cual ella no ha sido originalmente escrita. ¿Ya? No añadas a mis palabras para que no seas hallado mentiroso en mi presencia. Y esto están haciendo los organismos trinitarios encargados de traducir las escrituras. Pero sigamos. Ahora, para poder entender esta regla del griego, aplicaremos algo similar a lo que ocurre en español. Vamos a aplicarlo en español. Nosotros, para separar dos personas calificadas o identificadas por sustantivos, a ambas colocamos el artículo definido, el, de, la, lo. Ya, digo artículo definido porque así se le llama en griego, pero nosotros los conocemos como los pronombres personales, ¿sí? El, de, la, los, las, los, la, etcétera. Ya, miremos un ejemplo. Miremos este ejemplo. Dice, de parte del abogado y asesor legal, ¿sí? De parte del abogado y asesor legal. Como vemos, esta oración está unida por y, abogado y asesor, ¿sí? Esta oración está unida por y. La misma función cumple kai, o sea, y en el griego. Allí podemos entender al leer que el abogado mismo es el asesor legal, porque dice de parte del abogado y asesor legal. Entonces, el del ya nos califica a una persona que es un abogado y el mismo, ese y, lleva asesor legal. O sea, no hay una separación. La separación la haría otro del. Vamos a seguir adelante. Aquí entendemos que el abogado mismo es el asesor legal. ¿Por qué? Porque el primer del o el del está solamente en abogado. Y es la unión o el complemento de lo que es este hombre. Es abogado y asesor legal. Pero sigamos adelante. Como vimos el primer ejemplo, o como vimos en el ejemplo, solo abogado lo antecede el artículo definido, o como ya dijimos, el pronombre personal del. Por eso el abogado mismo es también el asesor legal. Ahora, si colocamos del antes de abogado y antes de asesor legal, ¿sí? Si colocamos del antes de abogado y antes de asesor legal, ya, entonces obtendríamos como resultado que el abogado y el asesor legal son dos personas diferentes.
Ya miremos el mismo ejemplo, pero a ambas colocándoles el del, tanto al abogado como al asesor legal. Mire, el ejemplo quedaría así: de parte del abogado y del asesor legal. ¿Sí ven? Si mira, allí sí habrían dos personas, abogado y del asesor legal. El abogado sería uno porque lleva el del, ¿sí? Lo está calificando, del ya es uno y del es otro, del asesor legal. El mismo ejemplo nos ocurre en el texto de 2 Tesalonicenses 1:12. A ambos tendrían que llevar el del en el original, no en lo traducido, ¿sí? Porque lo traducido está añadido. A ambos en el original tendrían que llevar el del, pero solamente lo trae el primero. Por lo tanto, dice, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. O sea, traduciéndolo legalmente, verídicamente, verazmente, ya no añadiéndole, diría por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Nos da como resultado que se refiere a la misma persona. Sigamos adelante. Ahora, como dijimos, hay dos textos adulterados en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Hay dos textos adulterados, ¿sí? El segundo está en el capítulo 1, verso 1, 2 Tesalonicenses 1:1. Allí está también, ese verso está adulterado. Vamos a mirar por qué, vamos a mirarlo. ¿Sí? Algo similar hicieron los eruditos trinitarios, ya, a 1 y 2 Tesalonicenses 1:1, ya que han añadido un en él en la oración para separar a Dios Padre del Señor Jesucristo. Óigame bien, algo similar hicieron en este texto de 2 Tesalonicenses 1:1, ya, donde han añadido un en él, ya, en la oración para separar a Dios Padre del Señor Jesucristo, y así poder enseñar a sus iglesias que hay una Trinidad y que Pablo en sus escritos habla de ella al separar a Jesús de Dios Padre. Miremos cómo dice esta adulteración. Ya miremos el texto como está originalmente o como está escrito en nuestras Biblias. Vamos a mirarlo como está escrito en nuestras Biblias. 2 Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí mira? Entonces dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ese en él, ¿sí? Está separando a quién? A Dios nuestro Padre y separa al Señor Jesucristo en él, ¿sí? Ahí está hablando de dos, ¿sí? Ahí el texto como está habla de dos, ¿ya? Dice Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Ahora, el texto original en el griego dice, póngale especial atención a esto, ¿sí? Esto es fácil de entender, ¿sí? Lo vamos a hacer fácil. Mire lo que dice el texto original en el griego. Dice, Paulos kai, Silvanos kai, Timoseos te, Eclesia, Thessalonikeon, en Seo Patri, Hemon kai, Curio y eso Cristo, ¿sí? Entonces vamos a traducirlo textualmente. Acompáñenme, mira, póngale mucho cuidado. Ya dijimos que el texto originalmente dice en la última parte, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. O sea, ahí hay una separación de Dios Padre y del Señor Jesucristo, porque hay un en Él, ¿ya? Y en el Señor Jesucristo. Pero vamos a mirarlo textualmente, vamos a mirar la traducción textualmente de lo que Pablo escribe en griego. Dice, Pablo, kai y Silvanos, Silvano, kai y Timoseos, Timoteo, te, a la Eclesia, iglesia, Thessalonikeon, de los tesalonicenses, Hem, en, Seo, Dios, Patri, Padre, Hemon, nuestro, Kai y Curio, Señor, y eso, Jesús, Cristo. ¿Sí? Miren lo que dice textualmente. Pablo,
¿sí? Vamos a leerlo textualmente. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro, ¿sí? Y Señor Jesús Cristo. ¿Sí mira? Textualmente lo que dice este texto, o sea, traduciéndolo textualmente, ¿sí? Estamos aplicando una traducción textual, ¿ya? Textualmente dice este texto: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y Señor Jesús Cristo. ¿Qué nos hace falta ahí? ¿Qué nos hace falta? Porque aquí estamos viendo que Pablo no separa a Dios Padre, no lo separa del Señor. O sea, nos hace falta ese en Él. ¿Ya? Vemos, sigamos aquí en la traducción textual que hemos hecho, donde dice Tesaloniqueon, o sea, de los tesalonicenses, hay un en. Si Pablo quisiese separar a Dios Padre del Señor Jesucristo, hubiera tenido que colocarlo también después de Kai Curio, ¿sí? Kai Curio. Ahí tuviera que colocar Kai en Top, ¿sí? Kai en To, o sea, que nos quedaría y en el Señor Jesús Cristo, ¿sí? Pero vemos que Pablo no colocó ese en ahí después de Kai, no lo coloca. Tampoco coloca el artículo definido top, no lo coloca. Entonces, por lo tanto, esta también es una adulteración al texto, ya que Pablo nos está diciendo textualmente que el Señor Jesucristo es el Dios y Padre nuestro. Así lo dice. Volvamos a leer textualmente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y Señor Jesús Cristo. Sigamos adelante. Ahora, como vemos en la traducción real que se hace del códice, ¿sí? O que se hace de esta copia de los manuscritos, dice textualmente que Jesús es el Dios Padre y Señor, ¿sí? Pero al ser traducida la versión al español por los organismos trinitarios, ellos colocan o añaden un en él, ¿sí? Lo añaden en el verso para separar Padre de Señor. Y por eso la oración traducida queda en Dios Padre nuestro y en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ellos añaden ese en él, cosa que Pablo no escribió, porque vuelvo a decir que si Pablo lo hubiese escrito, hubiese colocado ya en el Señor Jesucristo, ¿ya? O lo hubiese colocado textualmente, pero Pablo no lo dice. Hubiese dicho así. Vamos a leerlo en el griego como Pablo lo hubiese dicho. Hubiese dicho así: en Seo Patri Gemon Kai en tu Curio Jesucristo. O sea, en Dios Padre nuestro y en el Señor Jesús Cristo. Pero vemos que Pablo no escribió eso. Pablo lo que escribió es en Seo Patri, en Dios Padre, ¿sí? Gemon nuestro, Kai, ¿sí? Y Curio, Señor, ya, Jesús Cristo. En Dios Padre nuestro y Señor Jesús Cristo. Ese en él fue añadido, ¿por quiénes? Por los organismos trinitarios encargados de traducir las escrituras. Por lo tanto, es una adulteración al texto. Y los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Y con esto han hecho pecar a las personas, han hecho que las personas mientan, enseñando algo de lo cual Pablo nunca escribió, de lo cual Pablo nunca creyó, de lo cual la Biblia no habla. Sí, porque no hay un texto donde diga que hay un Dios en tres personas diferentes y distintas, pero coiguales la una de la otra. Eso no existe. ¿Ya? Pablo, que escribió textualmente en este texto, fue en Dios Padre nuestro y Señor Jesús Cristo. Pero sigamos. Ahora, vamos a comparar la traducción con lo que la traducción hecha al español, ¿no? Vamos a comparar la traducción con lo que realmente escribió Pablo en el texto y descubramos la adulteración a este texto. Sí, aunque ya lo hicimos, pero vamos a comparar lo que está escrito en nuestras Biblias con lo que realmente escribe Pablo. Vamos a compararlo. Dice,
El texto dice, Pablo, o sea, como está en nuestras Biblias, ¿sí? Ustedes me imagino que está ahí en 2 Tesalonicenses 1:1, ¿ya? Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, esto es lo que realmente escribió Pablo. Vamos a ver, vamos a encontrar palabra por palabra. Arriba dice Pablo. Vamos a ver si Pablo está aquí en la traducción o en lo que escribió en el griego lo escribió Pablo. Dice Pablos, efectivamente está. Silvano, hay un Kai, ya que une a Pablo con Silvano. Pablo y Silvano, ¿sí? Vamos a ver si está Silvano acá. Silvanos, claro, ahí dice Silvano, ¿sí? Y ahí está Kai y Timoteo. Vamos a ver si está Timoteo acá. Timoseo, sí, ahí está Timoteo, ¿ya? Alá, dice T, este T significa Alá, ¿sí? Iglesia, vamos a ver si está iglesia acá. Eclesia, sí, sí está, significa iglesia. De los tesalonicenses, Tesaloniqueo, ahí significa de los tesalonicenses. En, aquí está, en, ahí aparece en Dios nuestro Padre, en Dios, vamos a ver, en Dios, ¿ya? En Dios. Seo, sí, Señor, está Dios, ¿ya? Nuestro Padre, vamos a ver, dice Patri, Padre, sí, sí está. Gemon, nuestro, sí, en Dios Padre nuestro, sí, ya. Dice y, sí, Kai, y, sí, sí está. Y en el Señor, vamos a buscar y en Él, vamos a buscar y en Él. Ya estamos en la última parte, y en el Señor. No encuentro en Él, no lo encuentro. Creo que usted tampoco lo encuentra. Ese en Él no lo vemos. Lo que sí está y sí está, pero en Él no se encuentra. ¿Qué se encuentra? Señor. Sí, Señor. Curio significa Señor, ya. Jesucristo. Y eso, Jesús, Cristo. O sea, Cristo. Entonces, aquí vemos que el texto le hace falta ese en Él. No está ese en Él. ¿Ya? Por lo tanto, esto es una adulteración, porque el texto originalmente dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesús Cristo. Con esto queda demostrado que Pablo creía que Jesús es el Señor y Él mismo es nuestro Padre. Por eso lo que escribió en 2 Tesalonicenses 2:16, lo que leímos anteriormente donde dice, y el mismo Señor. ¿Quién? Jesús, el Cristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Para Pablo creía con todo su corazón que Jesucristo era el Padre. Pero ¿qué han hecho los organismos trinitarios encargados de traducir esto? Negar esa escritura, colocarle o añadirle, ya como en el caso que vimos ahí de 2 Tesalonicenses 1:12, que le han añadido un del para separar a Dios de Señor, y en esta han añadido un en Él para separar a Dios Padre de Señor, ¿sí? Cosa que se llama adulterar las escrituras, se llama mentir, se llama añadir las escrituras, y el Señor dice, no añadirás a mis palabras para que no seas hallado mentiroso en mi presencia, ¿sí? Como vemos, Pablo creía ardientemente que Jesús es el Dios y Padre nuestro, porque así lo dice en este texto. Ya, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesús Cristo. Sigamos adelante. Ahora, al preguntarle a los eruditos trinitarios, o sea, a los que tienen conocimiento del griego, al preguntársele a ellos de dónde sale ese segundo en con ese él, ¿ya? ¿De dónde sale ese segundo en con ese él para separar a Dios Padre de Señor, ¿ya? O sea, ¿de dónde sale ese segundo en él para separar a Dios Padre del Señor? ¿Sí? Ellos responden. O sea, miren lo que me han respondido a mí. ¿No? Esto es lo que yo he respondido. La traducción al español de 2 Tesalonicenses 1:1, el segundo en sale de una adaptación hecha al verso al español. Óigame bien, sale de una adaptación hecha al verso al español. Con esto confirman, óigame bien, con esto confirman que ellos, o sea, ¿quiénes? Los trinitarios, los organismos trinitarios encargados de traducir las escrituras, han adaptado ellos mismos estos textos. ¿Ya? ¿Para qué?
para enseñar algo que Pablo nunca enseñó, una Trinidad. Los han adaptado ellos con este fin, enseñar algo que la Biblia nunca enseñó, una falsa Trinidad. Para Pablo, Dios, o Jesús es el mismo Padre nuestro y Señor, porque el texto originalmente dice, en Dios Padre nuestro y Señor, Jesús Cristo. Esta declaración de ellos, que ellos han adaptado este texto, ¿sí?, es una declaración de que son culpables de adulterar las Escrituras. Amigo trinitario, ¿sí?, mira, te están mintiendo, han adulterado las Escrituras, las han adulterado con el fin de engañarte. No creas más en estas mentiras. Si tú dudas acerca de lo que he dicho, mira, es fácil. Hay interlineales griegos, hay diccionarios griegos, griego-español. Tú mismo tradúcelo. No te ganes de traducciones ajenas, tú mismo hazlo y verás que te están mintiendo. Y a los hermanos de las iglesias del nombre, no se dejen engañar. No se deben engañar, porque hay veces vienen con estos textos y miren que Pablo predicó Trinidad. No, es mentira. Para Pablo, Jesús, sí, es el Dios y Padre nuestro. Pero también dijo que es el Hijo, sí, porque dice que, y el mismo Jesús, el Cristo, ¿quién es el Cristo? El Hijo. Y Dios y Padre nuestro. No, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, y Él mismo es el Espíritu Santo. Pablo lo dice en las cartas, porque el Señor es el Espíritu. ¿Sí? Y solamente hay un Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Quién es el Espíritu? El Señor Jesús. O sea, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Dios puede ser lo que Él quiera. Él es omnipresente, omnisciente. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Dios es Padre en la creación, fue Hijo en la redención del ser humano, en la salvación del ser humano. Vino y dio su vida, esa vida humana, por amor a los hombres, por salvar a los hombres. Por eso dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero, y exalta a Jesús como el único Dios. Por lo tanto, al único y sabio Dios sea honor, gloria. Y está hablando de Cristo Jesús. Porque la Escritura dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. No creas tú a estos dogmas de la llamada Trinidad. No lo creas. Sigue creyendo que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Espero que este mensaje haya sido de bendición a todos. Amigos trinitarios, miren que sus líderes, para poder argumentar Trinidad, han tenido que adulterar muchos textos donde Pablo dice que Jesús es el Padre. ¿Sí? No solamente están estos textos, hay otros más. ¿Sí? Pero les dejo estos dos textos como reflexión, ¿no? Y a mis hermanos del nombre, afirmémonos más, porque donde estamos en el verdadero, ¿sí? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y recuerde que Juan dijo que el que confiesa al Hijo tiene al Padre, dando a entender con eso que Jesucristo es el Padre. Por eso Jesús dijo: el que me ve a mí ha visto al Padre. Se despide de ti tu amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer. Mi WhatsApp es el 57-305-319-3880. ¿Sí? Si lo quieres hacer, o si te quieres comunicar por medio de Messenger, sí, me puedes localizar, Alexander Escobar Cerrato, ahí estoy yo, ¿sí? Hablamos, estoy abierto a todos mis amigos, a todos mis hermanos, a todos les contesto. Dios me les bendiga enormemente, les multiplique en sabiduría, en conocimiento, y en ese gozo en el Espíritu Santo de Dios. Dios me les bendiga a todos enormemente.